Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Muy buenas noches. Vamos a tomar la palabra, su Biblia, su espada, y va a tomarla sobre su pecho, la va a coger por su mano derecha y la va a llevar a su pecho, a abrazarla. Y va a cerrar sus ojos un momento. Y le va a dar gracias a Dios porque en ella encuentras alegría, consuelo, fortaleza, luz. Encuentras aliento de vida para ti. Dale gracias a Dios porque ha dejado un legado de amor a través de estos profetas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que en esta noche su palabra, así como la tenemos abrazada en nuestro pecho o nuestros brazos, podamos siempre abrazarla con amor, con pasión, pero también con templanza para anunciarla a tiempo y a destiempo. Que ella sea la piedra, que ella sea nuestro escudo, que ella sea siempre la que alimente nuestra vida espiritual y dejarnos conocer y adentrar por la gracia del Espíritu que se manifiesta en la Sagrada Escritura. Piensa un momento y pide perdón también por las veces que no la leíste, por las veces que desplazaste la palabra de Dios por otros momentos o por otras circunstancias. Pero hoy el Señor, con lazos de misericordia, te atrae para que vengas a ella y nuevamente puedas reconocer lo que esa palabra te regala a ti en esta noche. Dale gracias por las veces que has encontrado una respuesta a tus momentos de dificultad, o una palabra de ánimo en tus momentos de desaliento, de soledad. Dale gracias a Dios porque en esta noche te ha escogido, te ha predilectado, te ha llamado a que escuches la palabra y seas hacedor de ella en todo momento de tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué comencé con eso? Porque me han pedido en esta noche que hable y le he querido colocar como título ¿Cómo orar con la palabra de Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Y en el salmo más extenso que la palabra tiene es el Salmo 118. Y en el versículo 105 nos dice algo tan hermoso. Dice: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Ese versículo, en el versículo 105, Salmo 118, versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos, dice en otra traducción, ¿verdad? Y el orar es dialogar con Dios, pero para conversar con Él necesitamos escucharlo. ¿Y cuál es la manera de escucharlo? A través de la palabra. No es a través de una profecía, no es a través de una oración en lengua y que haya una interpretación de esa misma para escuchar a Dios. No, Dios también se va a revelar en este bello libro, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es escuchándolo como recibimos su amor, es escuchándolo como recibimos las gracias que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y Él nos hace un llamado a vivir cerca de Él, y esa invitación es a colaborar a la misión a la que Él nos ha encomendado. Dice el Evangelio de Mateo, en el último capítulo nos dice: id por todo el mundo y anunciar la buena nueva de salvación. Impondremos las manos sobre los y estas señales, dice, los acompañarán. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sobre los oprimidos y se liberarán. Tomarán en sus manos serpientes y el veneno no les hará daño.
pero todavía no es mi tiempo, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, es el llamado que Él nos hace, que recibimos su misericordia, y esa invitación es para poder extender ese reino de amor al que hemos sido llamados. Usted desde el bautismo ha sido llamado a ser profeta, rey y sacerdote, a anunciar esa buena nueva de salvación. Y su palabra nos da a conocer unos designios maravillosos que nosotros tenemos que aprender a descubrir en lo que la palabra nos va diciendo. Usted puede escuchar 10.000 veces la palabra, el mismo texto, pero usted se va a dar cuenta que no siempre tiene el mismo mensaje, que hay algo diferente que toca su vida, que lo transforma, que aunque usted haya leído el Salmo 91, que lo tiene empolvado ahí encima del atril, usted se da cuenta que algo todos los días le dice. Y si no, dése cuenta cuando usted hace la oración o cuando usted reza el mismo Padre Nuestro, que lo siente diferente totalmente. ¿Por qué? Porque hay una apertura en el espíritu. Nosotros tenemos que estar abiertos a esa gracia para poder entender lo que esa palabra me está diciendo y aprender a descubrir el sentido para nuestras vidas. No podemos quedarnos solamente con que yo escucho la palabra los domingos en la Eucaristía, o de pronto el viernes aquí en el grupo de oración, o en la Eucaristía que usted vaya. No. La Biblia de un buen cristiano está deshojada, está deteriorada, está rayada, y de paso tiene una libretica donde usted va anotando lo que esa palabra le va diciendo. Esa es la señal de que usted lee la Biblia. Si usted encuentra Biblia que todavía están flamanticas y acabaditas de sacar del almacén, por ahí no ha pasado un cristiano. Ahora no vaya a coger y decirle al niñito de su casa que le ensucie para que crean que vamos a ir a visitar, a hacer un pastoreo en sus casas, a ver cómo está la Biblia. Y usted comienza a ensuciarla toda esta semana para que digan que usted la está leyendo. ¿Verdad? ¿Estamos atentos? Bien. Una preparación para orar con la palabra de Dios, que al orar con la Biblia compartirás la experiencia de muchos hombres y mujeres que a través del tiempo, su historia nos dice algo importante. La historia de Abraham, la historia del mismo Moisés, la historia de Adán y Eva, la historia de Jonás, la historia de Ruth, de Débora. Son testimonios que ahí están en la palabra y que cuando nosotros las escuchamos, bueno, creemos que hay algo pasó, pero cuando usted se adentra a conocer quiénes son ellos, y usted va al internet o busca otro diccionario o se va complementando de lo que esa palabra o que ese personaje o que esa historia, quién es para usted, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas terribles, como que quedamos en la ruina, como que se nos acabó todo, decimos, es la vida de Job. Y entonces personificamos la vida de Job. Pero nos hemos dado cuenta quién dice quién es realmente Job en la historia de salvación. Él no es el Salvador, es un testimonio de la historia de la salvación. Es un recorrido, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y qué hermoso sentir a Juan hablando en el Apocalipsis, decir, y he visto al Señor, cómo me muestra la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esos acontecimientos deben ser una experiencia que a través del tiempo nos van adentrando a la historia de cómo oro yo delante de la palabra de Dios. Y que va trazando en cada uno de nosotros una obra de arte por habernos encontrado con Dios. Miren, hay un texto tan hermoso que yo siempre recuerdo, y es el momento del que el Señor, Juan el Bautista está en el Jordán y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Para mí ese texto es tan hermoso y lo hago vida cada vez que yo lo escucho y digo, ese soy yo también, en el que en la debilidad que tenemos como cristianos, Dios se complace en el corazón de nosotros para hablar y para decir cosas maravillosas a las otras personas, a anunciar la buena nueva de salvación. Es un Dios vivo que ama, que opta por cada uno de nosotros y que nos llama a ser constructores de su reino, profetas de esperanza. Si usted viene al grupo de oración
pero no sabe manejar la Biblia, no le dé pena. Vea, ¿quiénes son los servidores? Venga aquí, vea, enséñeme. Porque muchas veces nosotros creemos que nuestra vida está dada para un acontecimiento o para hacer algo extraordinario. No, en lo sencillo de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu actitud frente a la palabra de Dios? Que no te hagan la vuelta, ¿verdad? Que no te cojan por ahí dos mujeres con 2 moños de tomate y te diga, ves que María tuvo más hijos. Y usted saca su Biblia y usted se da cuenta que sí. Ay, a mí nunca el Padre Mario ni en la parroquia tal me dijeron que esto. No. Si usted no conoce la palabra de Dios, sépalo que un católico ignorante es un futuro protestante. Y se lo coge y se lo zarandea y se lo lleva. Y usted termina metido en otra iglesia. Porque usted no tiene la actitud de orar frente a la palabra de Dios. Y quiero demostrar que este propósito para orar frente a la palabra de Dios son 5 cosas que quiero reflexionar en esta noche. La primera, enamórate de Dios. Dice el Salmo 63 en el capítulo 2, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, desde el amanecer te deseo, estoy sediento de ti, a ti te anhelo en una tierra sedienta, reseca, sin agua. Tu amor vale más que la vida y te alabarán mis labios. Palabra de Dios. Tener un espíritu abierto. Un espíritu abierto, deseoso, con una hambre de una palabra de esperanza y de vida en nosotros. Y cuando nosotros nos enamoramos de Dios, comenzamos a descubrir qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Cuando usted se enamora y se da cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que ha tenido aquella persona que hoy ve diferente, habla diferente, hay un toque especial, es porque ese enamoramiento, no enamoramiento de mentir, sino enamorarme totalmente de Dios. Y sentirme que lo que yo estoy explicando, que lo que yo estoy recibiendo como buen cristiano, está haciendo eco en mi propia vida, en mi propio pensar, en mi propio actuar. Hay que observar una postura externa y una actitud interna que sea oportuno con lo que yo estoy haciendo. No puedo venir aquí a alabar a Dios, pero allá afuera soy totalmente diferente. Como digo yo, aquí somos cristianos en la iglesia y cristinos en la calle. Aquí alabamos a Dios y bendecimos. Esta tarde hablaba con mi esposa y decía, bueno, y Julanita la vi en una foto que va viajando a Bogotá y me dijo, va para un congreso de familia. Porque en un momento de dificultad, quienes estuvieron ahí fueron unos hermanos de la iglesia evangélica. Y ya se convirtieron. Y tenemos que ir a la comunidad, pedir permiso al obispo para que le dé permiso al cura para que me atienda, regresar nuevamente si da el permiso, si llega. Es más, hasta nosotros mismos en nuestra propia comunidad. No estamos atentos. Y dejamos que la gente se vaya, porque nosotros no somos capaces de evangelizar, de hablar de ese amor que yo estoy sintiendo de Dios para con nosotros. Pero si somos buenos para criticar, ay, la hermana llegó, ya se fue, ya vino, ya... No, hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estás sintiendo de Dios? ¿Por qué vienes al grupo? ¿Para qué vienes? ¿De qué te ha tocado hablar de Dios? ¿Qué es lo que has sentido de Dios para divulgarlo, para anunciarlo, a esa palabra esperanzadora en el otro? Las redes sociales, el WhatsApp debe ser un instrumento para evangelizar constantemente a la gente. No para chismosear, para hablar de Dios. Tengo el grupo de los estudiantes de mi hija en el colegio y les dije, les pido permiso para enviar una palabra diaria a ustedes. Sí, papá, muchas gracias. Y se las envié. Porque hay gente que cuando tú se la envías te dice, por favor, no me envíes eso. Y yo, el Señor, bendícelo.
Bueno, vamos a la casa del Rey Eucarístico. Ahí es donde tenemos que llevar a nuestros hermanos a los pies del Maestro. Amén. Un aplauso para Jesús. Y el enamorarnos de Dios es que tú te apartes un poco de tu ajetreo cotidiano. Busca una habitación tranquila, un lugar donde te sientas a gusto y en el que nadie te moleste. Y dedica un tiempo, un instante de tu vida suficiente para estar en la compañía de Dios. ¿Qué tiempo le dedicas tú a Dios? Oye, si tú te tienes que estar a las 7 en el colegio, a tu trabajo, levántate a las 4:30. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Y si usted quiere recibir de Dios, levántese, esfuércese. Y eso es disciplina, eso es carácter espiritual en nosotros. Dedica el tiempo suficiente y su palabra, sin prisa ni distracciones, sin pensar que otros compromisos o tareas que necesites hacer, para darte cuenta qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú estás enamorado físicamente, humanamente, tú estás más puntual que novio feo. 15, 20 horas antes, ahí. Y si no, digan los que nos hemos enamorado, ¿cuántas veces nos esforzamos? Yo me la tiraba a pie de Sevillar hasta la 65B con 23. Y venía rezando el rosario para que mi esposa, para que la que hoy es mi esposa, todos los días tuviera agrado para atenderme. Y me regresaba, está lejos. Y me metía por todos los callejones. Esfuérzate. Enamorarte de la palabra, enamorarte de Dios es encontrar el deleite de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Segundo, abre tu corazón al Espíritu Santo. Y les voy a compartir el texto de Mateo 12:18. Y es el que les decía al inicio. Este es mi siervo, en quien elegí, mi amado, en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él, y él anunciará el derecho a las naciones. Palabra de Dios. Mateo 12:18. Mientras lo busque, anótelo, para que llegue a su casa y lo vaya revisando. Comienza con una oración al Espíritu Santo, para que Él se derrame paz y sosiego sobre ti durante los minutos que dedicarás a la oración con las lecturas bíblicas. Y pídele que abra tu espíritu y tu corazón al mensaje que Dios te comunicará. Tú no puedes llegar a leer la Biblia porque tú sabes leer, hiciste una maestría en lectura rápida. No. Tienes que llegar con una actitud de reposo, de tranquilidad. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos piden tener la pausa del ajetreo de la cosa. Tú te sientas, te tranquilizas, tomas aire, respiras profundo y entras en ese contacto, en esa dimensión de la relación con Dios. Tienes que pedir Espíritu Santo en tu vida para poder entender lo que la palabra te quiere decir. Y no es Espíritu Santo para que te hable qué es lo que tienes que hacer con tu vecina que todos los días te eche el agua sucia. No, es que te va a decir a ti. Y dedícale ese tiempo y da gracias a Dios por la amistad y por ese momento tan especial. Si alguno ama a Dios es porque ha sido conocido amorosamente por Dios. Y lo complemento diciendo, si tú te avergüenzas de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de ti delante de tu Padre. Jesús se avergonzará de ti. Porque nos da pena. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios, anuncio y descubro la riqueza, el deleite de la palabra de Dios que Él me está regalando. Con esa misma actitud, con esa apertura del corazón de entender lo que amorosamente las lecturas me están pidiendo y que ese mensaje llegue y comunique y haga fuerza en la vida de nosotros. Amén. Tercero, celebra la grandeza de tu ser. Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es un guerrero que salva, dará saltos de alegría por ti y su amor te renovará, por tu causa bailará y se alegrará como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Cuando surge una luz en la meditación de algún pasaje bíblico,
detente en Él. Si tú lees la palabra todos los días, si tienes minutos de amor o tienes la palabra de vida, y si tú lees el Evangelio, y si hay una frase que te llama la atención, subráyala. Y ya como tienes la gracia del Espíritu, comienza a pedir. ¿Qué te quiere decir el Señor con eso? Y el estar ahí, medita esa palabra bajo la luz de la gracia hasta que no se desvanezca y se extinga. O sea, que yo tomo la palabra, tomo el texto y digo, darás saltos de alegría por ti. Yo oro hasta que yo sienta que eso va quitándose como de mi corazón por algo que Dios me quiera decir a través de ella. Pero voy sintiendo esa grandeza de lo que Dios me está respondiendo en ese texto. Anótala o incluso apréndetela de memoria. Y así esas palabras te pondrán a acompañar a lo largo de tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me... El Señor es mi luz y mi... El Señor es mi pastor. Nada. Esas palabras que nos las hemos aprendido, que la meditamos, que la recordamos, son palabras que diariamente nos vamos dando cuenta que van haciendo eco en la vida de nosotros. Apréndetelas, memorízalas. Miren, busquen la página de Fernando Casanova, y él tiene un documento donde dice cómo memorizar los textos bíblicos, para que usted comience a guerrear con cualquiera que se le aparezca, y no a pelear porque quiera, sino con argumento. ¿Por qué me dice esa palabra a mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Mire, tracen metas. En este mes voy a leerme el Evangelio de Mateo. En esta otra semana me voy a leer todos los salmos. O me voy deteniendo. Miren, una de las penitencias que los sacerdotes ponen en la confesión es leer los evangelios diariamente. Y como tarea, anotar algo que ese evangelio me está diciendo y para qué me sirve. Es celebrar eso, el acontecimiento de Dios en la vida de nosotros. Cuarto, haz de tu vida una historia de la salvación. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los corazones destrozados y a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros de la libertad. Palabra de Dios. ¿Estamos dormidos? Palabra de Dios. Haz vida liberadora la historia de Dios con la humanidad. Quien descubre el actuar de Dios entre los hombres y mujeres en la historia de la salvación, se va a dar cuenta que usted también es parte de esa historia. O si no, mírese de dónde lo ha sacado el Señor su vida de esclavitud. ¿Cómo es su testimonio de vida? ¿Cómo ha sido su historia en la que Dios lo ha salvado y lo ha llevado a tener redención de gracia y de bendición en las cosas que usted ha tenido? ¿O usted ha venido aquí al grupo de oración felizmente porque sí? Algo hay en el corazón de nosotros por los que hemos tenido que buscar al Señor. Algo nos motivó a venir al grupo. No porque no tenga problemas, todo el mundo tiene problemas. Aquí levantamos pies y manos contra eso, pero bendecimos a Dios por lo que tenemos. Pero esa historia de salvación también la escribes tú y yo en la vida de la iglesia. Y escribirla es dando testimonio, no teniendo la lengua como un don, sino en un don de lengua para alabar y bendecir a Dios. No para criticar, no para chismosear, no para dividir comunidad, sino para unirla, para ser fraternos con el otro, para ser amoroso con la familia, con los que están ahí, los más cercanos en nuestra vida. Y esa historia de salvación nos hace ser insistentes en las situaciones sin salidas que experimentan también la acción liberadora y orientadora de Dios.
Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios también hace de nosotros esa historia. Y nos hace dar cuenta de que también podemos ser liberados y que nos orienta a esa libertad que nosotros queremos. ¿Cuántos no hemos recibido respuesta de parte de Dios a través de la palabra? Mucho. Mucho, mucho. Y esa palabra me anima a descubrir lo que tú quieres, a reconocer esa historia, esa liberación de tu vida, en la esclavitud que tú puedas tener. Y no necesariamente tiene que llegar alguien a señalarte o a decirte de lo que tú tienes que liberarte. En la experiencia que vamos a tener el próximo 18 de septiembre, usted se va a dar cuenta de qué es lo que el Señor no ha o qué es lo que usted no ha dejado que el Señor sane en su vida, para darse cuenta de lo que Dios quiere sanarlo también. En estos días estoy leyendo Penitencia por Amor y he descubierto tantas cosas en las que Dios me tiene que sanar. Se lo recomiendo que se lo lean. También los libritos de Beatriz Hincapié sobre sanación del vientre materno. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que todavía seguimos esclavos? Y por nuestra propia soberbia no nos hemos dejado liberar o no nos hemos dejado sanar, porque vivimos como cristianos acomodados a las propias cosas humanas de nuestra propia vida. Ojalá en el segundo pedido de libros que Vilma va a traer, traiga 100 de Así somos diferentes, de una niña que es como gringa, una religiosa. Y están todos los pecados. Es más, el último capítulo que me leí habla de los líderes. Cómo nosotros como líderes en nuestras comunidades hemos bloqueado la gracia del Espíritu como servidores. Y cómo descubrimos que no hemos sido capaces de desacomodarnos en nuestro propio humano porque queremos aparecer nosotros. Y no nos damos cuenta que bloqueamos la gracia de Dios para que la corriente de bondad se derrame sobre la comunidad. Y yo cuando leía eso, yo decía, Señor, pido perdón por eso. Porque a veces nos creemos pavos reales, alzados y brillantes, la pluma que irradia aquí atrás de lo crecido que somos. Pero nos ha costado ser humildes, porque nos cuesta. Y eso es parte de la historia de salvación en la que el Señor nos quiere llevar a liberarnos a cada uno de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quinto, entra en el desierto. Hechos 8:26. El ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja a Jerusalén, a Gaza, a través del desierto. Palabra de Dios. Atrévete a marchar en el desierto, hermano. Habrán trechos de camino en que sientas sed, momentos de sequedad espiritual, aridez emotiva y palabras vacías. Santa Teresa fue una mujer que llegó toda su vida en un desierto espiritual, siempre. ¿Y qué dejó en la historia de la iglesia? Y hoy la llaman la doctora de la iglesia, porque esa mística, ese desierto de oración en el que ella vivía, descubrió a Jesús. No sé cuántos desiertos tienes que vivir para que tú puedas adentrar en la palabra de Dios, para que tú puedas orar delante de ella. El día que tú no tengas ganas de venir al grupo de oración, ven, porque ese día Dios te va a hablar a tu corazón y vas a encontrar respuesta a muchas cosas en tu vida. Amén. Cuando no tengas ganas de ir a la Eucaristía, ves, porque Dios te tiene una bendición especial para ti. Cuando no tengas ganas de orar, ve, siéntate, siquiera ahí, en la mudez, en el silencio de tu vida, en la soledad de tu corazón, porque es un desierto en el que tú estás atravesando. Un momento árido, y entonces hay que aguantar firme, aunque parezca que no tienes nada. Dios te prepara en ese desierto, hermano, para otras cosas totalmente diferentes.
en ese momento de soledad, de dolor, de tristeza, de muchas cosas en las que tú vives humanamente, Dios te prepara para algo. Hace un mes tuvo un accidente, se mató un joven, hijo de una gran amiga de la comunidad en Sabana Larga. Y el día que yo fui a darle el pésame, el fin de semana del puente de agosto, me contaba la experiencia de oración. Me decía, todavía no salgo del asombro de que mi hijo esté muerto. Cuando ella llegó al hospital, la aguantaron que no podía entrar todavía, hasta que ella empujó a la gente y se metió y vio a su hijo ahí. Ella puso sus manos sobre el ombligo de él, y ella comenzó a orar y a cantar en lenguas, a orar en lenguas. Su llanto era en un cántico en lengua. Ella no le importó la gente que estuviera ahí. Y decía, cuando yo terminé, abrí mis ojos, me levanté con mis manos sucias de sangre y me fui para mi casa. Y me decía, todavía no salgo del asombro de lo que Dios me permitió vivir ahí. Y me decía, José, 8 horas antes estaba en el Santísimo entregándole a mis hijos al Señor. ¿Por qué se lo llevó? Y uno se queda como sin palabra de lo que ahí está pasando. Y el padre Jorge Mario le decía, es que tu hijo, la muerte, Dios no le dio la muerte a tu hijo. Dios te está preparando a ti para un ministerio más grande, porque es una mujer de oración. Que hay que orar a 5 millas, ella va. Que hay que ir a la cárcel a llevar un apostolado, ella va. Se dedicó después de la separación de su matrimonio, de su marido, a ofrecerle la vida al Señor. Y decía, desde ese momento nunca ha faltado nada en mi casa. Dios la ha sostenido. Y cuando yo escucho eso, es el desierto en el que ella vivió en ese momento. Y dice, no tengo ganas de orar. Y el padre le decía, es normal que tú lo hagas, porque estás en una rebeldía o estás en una cosa, en un choque emocional en el que no sabes si entender a Dios o entender tu mano. Pero muchas veces el desierto en el que tú y yo atravesamos, no nos damos cuenta que tenemos que animarnos sin tener fuerza. Cuando escucho gente que dice, es que estoy en una tristeza, es que no sé qué hacer, no sé para dónde voy. Vívelo, pero vívelo bajo la palabra, bajo la gracia de estar ahí, de lo que Dios quiere hacer en tu vida como creyente. Amén. Te asombrarás en descubrir en tu vida que, al igual que en muchos relatos bíblicos, el desierto es precisamente el lugar donde tendrás un encuentro con Dios. Los templos están vacíos, el sagrario está solo, y usted pasa porque usted no le da la gana de entrar o porque usted no tiene ganas de estar ahí, no lo emociona, porque a veces vivimos de emoción. Si estoy alegre entro, si estoy feliz canto, si estoy... No, es en todo momento, nos dice Pablo, alabar a Dios en todo momento. Sexto y último momento, déjate transformar por su amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Palabra de Dios. Escucha el llamado a la conversión, hermano. La palabra de Dios nos compromete siempre a ser testigos de Él. Dios, cuando nos habla, exige que nuestra vida cambie y que renunciemos a las cosas que nos atan y que echemos por la borda las cargas excesivas en nuestra vida. ¿Qué es lo que te impide realmente ser un verdadero cristiano? Hoy hablaba con un amigo que se salió del seminario. Y el lunes, cuando estaba en la tienda de encuentro, el Señor me lo puso en la oración y yo oré por él. Y le dije, necesito hablar contigo, necesito que oremos. Dios tiene algo para tu corazón. Y hoy en la tarde que nos reunimos, el Señor le decía, es que tú has dejado perder mi primer amor. Y te llevaré a tierras lejanas a descubrir mi amor y mi gracia para que te puedas realizar. Y cuando terminamos de orar, él solamente me abrazó y lloraba y decía, tengo que volver al primer amor. Y mi primer amor es volver al seminario a formarme como un buen sacerdote. Déjate transformar, déjate
que las cosas de tu vida que no te dejan ser libres para el Señor, comiences a trabajarlas. Tu egoísmo, tu rebeldía, tu soberbia, tu mal hablado, tu mal escuchado, tu mal mirada, tus sentimientos. Y al fin de que puedas llegar realmente a la liberación de tu vida. De esta manera podrás hacer lo que la palabra exige en ti. Dios no quiere gente que se limite al oír, sino que ponga en práctica su palabra. Y por eso nos señalan. Y tú no eres la que vas al Jordán. Tú no eres la que cantas en el grupo de oración. Tú no eres la que estás en la puerta de la parroquia recibiendo a la gente. Y tú no eres la que rezas el rosario. Y tú no eres la que barres en la iglesia. Entonces, ¿para qué vas? La palabra tiene que exigirme. Y siempre lo tengo que hacer desde mí, no para el otro. No señales, no juzgues. Juzga tu corazón, tu vida, cómo estás tú. Y la palabra te tiene que exigir porque es una palabra radical. Dios, Jesús no fue blanco ni negro, fue así, centrado. Y Pablo nos dice, ay de mí si no anuncio, si no predico su palabra. Dice Juan 13, por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán que todos son discípulos míos. Por el amor que ustedes se tienen. No porque tengas el mejor vestido, no porque tengas el mejor trabajo, no porque tengas apariencias que, ¿para qué? Sino porque realmente nos amemos. Y que ese amor se descubre en el servicio de lo que yo hago por el otro. Amén. Recuerda que estas son solo recomendaciones para ayudarte a tener un buen diálogo con Dios. Solo eso. Esto no es la cátedra, es apenas una pequeña nota de lo que tú puedes hacer. Hay gente que se va de la iglesia, que no sigue a Dios porque les cuesta dejar su comodidad humana. No somos capaces de renunciar para darnos cuenta. Ese es como el que se casa. Tiene que renunciar a muchas cosas de su vida como soltero para darse cuenta de que el matrimonio no es una cruz ni una esclavitud, sino que para agradar al otro, para la persona que yo amo, también tengo que ser libre totalmente para lo que yo quiero entender. Y lo más importante es que continúes una aventura del encuentro con el Señor cada vez con más alegría y más ánimo. Un cristiano triste es un triste cristiano. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.